Hola de nuevo amigos y bienvenidos a su curso de programación en el lenguaje JS. Continuamos estudiando el DOM y esta vez nos vamos a involucrar un poco en el CSS, en la propiedad de style, que de hecho está relacionada con el código CSS, y vamos a ver también lo que son los query selectors o los selectores de consulta. Así que los temas van a estar bastante interesantes, facilitos pero interesantes. Así que comenzamos aprendiendo qué es la propiedad de style. Y para no hacerte el cuento largo, pues HTML tiene su forma de mostrarnos los elementos. Por default tiene algún color, alguna fuente, etc. Por ejemplo, este enlace que yo tengo aquí, pues me lo muestra de ese color ya predefinido. Yo aquí lo tengo ya en mi Sublime. Pero si yo quisiera darle otro color a ese enlace, simplemente bastaría acceder a la propiedad de style y decirle que quiero que su color sea rosita. Así que vamos, actualizamos y tarán, como ves, efectivamente cambia el color simplemente accediendo a la propiedad de style y modificando el atributo color. Así que muy bien, bueno, esto fue solamente una introducción a la propiedad de style, pero una cosa muy interesante es que nosotros podemos modificar el estilo de nuestros elementos, ya que si algo hemos aprendido del DOM es que básicamente y el texto pues son nodos de texto. Así que utilizando el nodo de la propiedad de style, nosotros podríamos hacer lo que quisiéramos con nuestros estilos, cambiar la fuente, cambiar el color, el tamaño, etc. Vamos a ver un pequeño ejemplo de esto. Creamos un header del tamaño 2, le vamos a asignar un ID, este ID nada más le voy a dar un nombre X, no F, y con la propiedad de style le voy a decir que quiero que la fuente font-family sea del tipo Arial. Creo que es una fuente que todos tenemos en la computadora, así que esta fuente la vamos a modificar utilizando código de JavaScript. Aquí ya nada más voy a agregar una pequeña frase y ahora sí creamos las etiquetas script. Como casi siempre cuando utilizamos el DOM para modificar algo o encontrar algo, creamos una variable. En este caso yo le voy a llamar change porque vamos a cambiar la fuente. ¿De qué? Pues de lo que se encuentra en mi documento por el ID X. Muy bien, aquí se me está pasando una S, ahí está. Ahora, para que se note el cambio vamos a poner cuál es la fuente actual de change. Actualmente sería Arial, que es la que tiene asignada, así que le vamos a poner change, la variable punto propiedad style, atributo font, y no es correcto escribirlo así. Una cosa es acá y otra cosa es el nodo. Así que vamos a poner font family utilizando el famoso camel case. Inicia con minúscula, la segunda palabra inicia con mayúscula. Y ahora sí, simplemente cambiamos la fuente. Style a font family le vamos a asignar otra fuente. Se me viene a la mente Castellar, creo que se llama Castellar. Y vamos a mostrarla para que aquí nos aparezca como un antes y un después. Así que vamos a guardar, nos vamos a actualizar. Y esta fuente que nos aparece aquí es precisamente la fuente Castellar. Si nosotros no cambiáramos esto, nos aparecería la fuente Arial. Pero la estamos modificando por esto. De hecho, si abrimos la consola, que era el objetivo principal, y actualizamos, nos muestra que la fuente de este texto antes era Arial, pero ya después fue Castellar. Y así de fácil, con dos líneas de código, podemos modificar los estilos de nuestros elementos utilizando el nodo style y pues la propiedad del atributo, perdón, al que queremos acceder. Fácil y sencillo. Ahora sí vamos a introducirnos un poco a lo que es el CSS. Básicamente, por definición, se diría que es un conjunto de normas creado con el fin de separar lo que es la estructura de nuestro documento de su presentación. Es decir, separar el código HTML de nuestra página de la vista que queremos que tenga. Por ejemplo, implementando código CSS, nosotros podríamos predeterminar un estilo, una regla para todos los H3 o para todos los H2 o para todos los
párrafos. Podríamos predefinir cómo se vería cada uno de ellos en nuestro documento y no ir etiqueta por etiqueta agregando los estilos. No, eso sería mal. Para eso está el código CSS. El código CSS lo podríamos implementar en una etiqueta style como esta, y dentro de esta etiqueta agregar las reglas para los determinados estilos de nuestros elementos. Por ejemplo, voy a agregar aquí abajito una etiqueta strong y simplemente voy a escribir algo y voy a crear una regla para las etiquetas strong. Si yo guardo esto ahorita, esto va a lucir así, nada más como un texto fuerte con negrita, ¿ok? Pero con el código CSS yo le podría decir que para los elementos de las etiquetas strong, abro llaves, quiero que me le establezcas una fuente font size del tamaño de 40 píxeles, por así decirlo. También quiero que la fuente sea del estilo itálica, muy bien. Y también quiero que sea de color gris, ok. Entonces yo guardo y me voy a mi paginita. ¡Tarán! Vemos que efectivamente la fuente ya es de un tamaño, se podría decir que de los 40 píxeles, y también que ya es del tipo itálica y de color gris. Y precisamente por esto es que lleva cascading en el nombre CSS, porque como ves se genera como una cascada de reglas y nada más. También podríamos modificar los elementos que tengan clases o IDs. Por ejemplo, vamos a crear aquí un párrafo que tenga una clase, le voy a llamar C, nada más así. Y nosotros en el código CSS podríamos crear una regla para los elementos que tengan una clase llamada C. Para esto iniciamos con un puntito, abrimos llaves y empezamos a escribir las reglas. ¿Qué reglas queremos para este párrafo que tiene la clase C? Pues nada más le voy a poner que sea del color green y una fuente del tamaño de 200 píxeles, acá exagerando un poquito. Y en el párrafo voy a poner un textito. Una regla para .c aplicará para los elementos con C en su atributo class. Así que guardamos, nos vamos a la paginita y ¡tarán! Sí, creo que fue demasiado exagerado lo de 200 píxeles. Vamos a dejarla de 20. Ahí está. Es del color verde y tiene una fuente de 20 píxeles. También para los atributos que contengan un ID, vamos a crear un atributo con ID. Vamos a crear un elemento que tenga, en vez de una clase, que tenga un ID. Yo le voy a poner par de párrafo. Voy a modificar este texto. Ahí está, y vamos a crear una regla para este tipo de elementos. Cuando no es una clase y es un ID, se coloca el símbolo del numeral. Cuando es una clase, tenemos que empezar con punto. Entonces, el numeral seguido del nombre del ID, que es par, las llavecitas, y nada más creamos una reglecita para esto, que lo vamos a dejar así. Fondo negro, color blanco. Vamos a ver qué onda. Y ahí está, fondo negro, letras del color blanco. ¡Tarán! Así que bueno, esto fue una breve introducción a CSS. Lo normal es crearte un archivo aparte y agregarlo al documento HTML, como hacemos con las etiquetas script a veces. Pero esta fue una mini introducción. Realmente no vamos a estar utilizando mucho el CSS a lo largo del curso, solamente que es importante para el desarrollo web y tienes que saberlo. Así que ya pasaremos a lo que son los selectores de consulta o los query selectors. Nosotros ya sabemos cómo encontrar elementos utilizando getElementById, getElementsByTagName y esas cosas. Pero podríamos utilizar query selectors para encontrar elementos de manera efectiva e igualmente sencilla. Para eso contamos con métodos como querySelector o querySelectorAll, que te encuentra todos los elementos, que como parámetro toma una cadena como selector y devuelve un objeto en forma de array.
Es decir, va buscando los elementos y los va almacenando en un arreglo que va a contener todos los elementos que coincidan con el elemento dado o con el selector dado. Y ya me hice bolas, ya lo sé, pero con la práctica te va a quedar más claro. Así que aquí voy a escribir una pequeña historia que me va a quedar así. Me gusta jugar con mi y agrego una etiqueta span, la cual contiene una clase llamada animal y el texto agrego perro. Sabemos que las etiquetas span realmente no generan ningún cambio, pero nos ayudan mucho a hacer pequeñas modificaciones entre, por ejemplo, entre los párrafos y cosas así. Y ahí está, me gusta jugar con mi perro. Luego agrego otro párrafo donde escribo y videojuegos. Después agrego otro párrafo y agrego, a mi novia le dedico más tiempo. Una etiqueta spam, un ID novia, reímos mucho, etiqueta spam, clase animal y jugamos con mi perro. Cierro spam, cierro spam. Cierro la etiqueta P y videojuegos. Ok, es algo muy loco, pero que nos va a servir para nuestro ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es crear una pequeña función entre código JavaScript, la cual se va a llamar contador y va a llevar un parámetro que es el selector. Y lo único que le vamos a pedir es que nos retorne del documento una consulta de todos los elementos que coincidan con el selector dado. .len. Ok, va a buscar todos los elementos, los va a ir almacenando y nos va a retornar cuántos elementos hay de cada uno de ellos. Y nada más. Ahora con puros console.log vamos a ocupar varios. Vamos a ir diciéndole que queremos que nos muestre. Llamamos a la función contador. ¿Y cuál es el selector que queremos que nos muestre, que nos encuentre? Pues vamos a agregar de entrada P. Pero como dije, tiene que ser una cadena y él nos regresará un objeto. Llamamos a contador y le decimos que queremos que nos encuentre los elementos que tienen a la clase animal. Llamamos a contador. Voy a seguirle. Aquí está todo lo que vamos a buscar y me acabó sobrando un console.log. Y bueno, nos va a encontrar cuántos párrafos tenemos en el documento, cuántas veces utilizamos la clase animal, cuántas veces tenemos a la clase animal dentro de un párrafo y cuántas veces hay clase animal. Y utilizando esta notación p mayor a punto animal, queremos decir que cuántas veces la clase animal es hijo directo del párrafo, cuántas veces el ID novia es hijo directo del párrafo. Así que vamos a guardar, vamos a irnos acá. Tenemos la pequeña historia y sí, ya vi que tengo un error, me hizo falta un token. Eso dice, pero yo no le creo. Más bien aquí, por menso, agregué un contador más, como no me di cuenta. Y ahora sí. Y bueno, aquí nos muestra ya todos los resultados. Tenemos 6 párrafos. 2 veces la clase animal se utiliza en el documento. 2 veces está inmersa en un párrafo. Y una sola vez es hijo directo de un párrafo y también la novia una sola vez es hija directa de un párrafo. Podríamos dejar esto un poco más claro, por ejemplo, así, voy a guardar y ahí está. ¿Cuántos elementos P tenemos? 6. Clase animal 2, clase animal dentro de P 2, animal hijo directo de P 1, novia hijo directo de P 1. Y ¡tarán! Podríamos incluso utilizar query selector de esta manera, sin utilizar all. Este básicamente encuentra el primer elemento que coincida con esto y le vamos a cambiar el estilo, su background, su color de fondo a rojo. Entonces al hijo directo de P, por lo tanto a la clase animal que sea hijo directo de P, que es esta, se le va a cambiar el background a color rojo. Vamos a ver si esto es cierto. Y aquí está. Así que todo bien, todo correcto, espero que no haya dudas y si hay dudas por favor en la sección de comentarios. Ya fue mucho código por hoy,
Si te gustó y aprendiste algo, por favor dale click al pulgarcito arriba y recuerda que ayudas mucho compartiendo el contenido por aquí y por allá en tus redes sociales. Sígueme en Twitter y regálame un like en mi página de Facebook. Y si no lo estás, suscríbete a Yudeps y a Divicóptero Chan. Horas de diversión te esperan. Que tengas siempre un bonito día. Nos vemos el video siguiente. Adiós.